Buenos días, hermanos. Gracias a Dios por esta oportunidad en que Dios me da para poder compartir un devocional con la iglesia, cumpliendo con el cronograma de la meditación hecha por el pastor. Hoy continúo con la meditación de la epístola a la iglesia de Colosas. La semana pasada vimos sobre Colosenses capítulo 1, desde el versículo 1 hasta el versículo 8, en donde aprendimos nosotros de que esta epístola fue escrita por el apóstol Pablo. Este hombre fue llamado por la voluntad de Dios para que sea un hombre enviado para llevar las buenas nuevas de salvación. También vimos de que esta carta fue escrita a mediados de los años 60 a 62 después de Cristo. Y esta iglesia estaba compuesta por más hermanos gentiles que judíos, y cada uno tenía su forma de pensar, su forma de vivir, y que ellos querían llevar esas costumbres a la iglesia en Colosas. Por eso que su pastor de la iglesia de Colosas es Epafras, quien él comenta lo que estaba sucediendo en Colosas para que Pablo lo exhorte a la iglesia mediante esta carta. Pero Pablo, antes de exhortar, antes de corregir, instruir a esta iglesia de Colosas, Pablo habla con mansedumbre, habla con amor, diciendo quiénes eran los hermanos de Colosas, quiénes eran ellos en Cristo Jesús. Y la palabra de Dios, aquí Pablo le dice de que ellos son santos, santos en Cristo Jesús, separados para llevar buenas obras. Y también Pablo conocía de el amor en que tenían los hermanos de Colosas por, por las demás personas. Y aquí hoy vamos a ver la segunda parte de Colosenses 1:9 al 1:14. Acá vamos a ver la oración de Pablo que pide a Dios que los creyentes de Colosas avancen hacia la madurez espiritual, llevar una vida digna de Cristo, y que Jesús es nuestro Redentor. Vayamos a dar lectura Colosenses 1:9 al 14. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de la voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra, y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Aquí empezamos el estudio o la meditación en el versículo 9, en donde Pablo habla sobre el conocimiento. ¿Qué conocimiento? Nosotros vamos a ver qué es conocimiento. Es la acción de conocer un conjunto de información almacenadas mediante el aprendizaje o mediante la experiencia. Vayamos al libro de Juan, capítulo 17, verso 3. ¿Qué dice la palabra de Dios? Juan capítulo 17, versículo 3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo,
a quien has enviado. Habla de que debemos de conocer. Jesús habla de que el hombre debe de conocer de Dios. Vamos a ver 2 de Pedro capítulo 3 versículo 19. 2 de Pedro capítulo 3 versículo 19 dice la palabra del Señor: antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Dice aquí Pedro enseña, dice, crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero Pablo nos habla no de el conocimiento secular, sino el conocimiento de la voluntad de Dios, que ha sido revelada en la palabra de Dios. Nosotros como hijos de Dios debemos de conocer qué es la voluntad de Dios y qué es lo que Dios ha preparado para nosotros. Y vayamos a leer Efesios capítulo 5, versículo 17. Efesios 5, 17 dice la palabra de Dios: por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Dice, no seas insensatos, sino dice que seamos, ¿qué? Que seamos entendidos. Y insensatos significa, es tener la ausencia de juicio, la ausencia de prudencia o también la ausencia de sabiduría. Y la iglesia tienen que ser sensatos, hombres conocedores de la voluntad de Dios. ¿Y esto para qué? Para poder agradar a Dios. Una de las voluntades de Dios es que nosotros seamos santos. Dice la palabra de Dios, es ser santos porque yo soy santo. Y Dios siempre se muestra al hombre para que el hombre pueda conocer y para que el hombre pueda cumplir con la voluntad de Dios. Dice, sigamos con el versículo 9, por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos, dice, de orar por nosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda, que dice, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Qué es tener sabiduría espiritual? La sabiduría espiritual es la capacidad de acumular y organizar los principios bíblicos. Es meditar en la palabra, es coger nuestro diccionario, nuestra concordancia, y es de conocer bien los principios bíblicos que Dios nos da, y todo sé que lo tenemos ordenados adentro, ¿no? Adentrito en nuestro cerebro. Pero la inteligencia espiritual es la aplicación de estos principios bíblicos a la vida diaria. Todo lo que conocemos de Dios, lo ponemos en práctica en la vida diaria. El verso 10 dice, para que andéis como es digno del Señor. Dios nos dice que tengamos conocimiento de Él, que lo conozcamos a Él, que tengamos esa sabiduría espiritual y la inteligencia espiritual, pero todo tiene un fin. ¿Para qué? Tiene un propósito. Dice, para que andéis como dignos. ¿Qué cosa es digno? Digno es vivir
una vida identificada con el Señor. Debemos de reflejar a Cristo en nuestra vida diaria. Habla de una conducta diaria y andar como hijos de Dios. Dios nos ha dado ese privilegio grande de ser llamados hijos de Dios, pero siempre yo digo, todo privilegio tiene una responsabilidad. Y eso yo tengo que mostrar hacia los demás, que puedan ver a Cristo en mi forma de vivir. Vayamos a leer Efesios capítulo 4, versículo 11. Efesios 4, 11 dice la palabra del Señor. A ver, Efesios capítulo 4, versículo 1, perdón. Yo pues, dice Pablo, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamado. ¿Cómo debemos andar? Dice la palabra de Dios. Debemos de andar dignos de la vocación con que fuisteis llamado. Y esto nos habla en que debemos tener cuidado en nuestra forma de hablar, nuestra forma de pensar y nuestra forma de actuar. Dice, llevando, sigamos en el versículo 10, dice, creciendo en el conocimiento de Dios, pero más antes dice, llevando fruto en toda buena obra. Nos habla de el fruto espiritual. Sí, hermanos, el fruto espiritual es producto natural de llevar una vida justa con actos. Como que vamos a ver qué actos, pero esto reflejar, pero esto que salga de una manera natural, que se pueda mostrar. Uno, como conducir a personas a Cristo. Esto debe fluir de una manera natural. ¿Qué más? De alabar a Dios sin temor. En estos días de cuarentena, que tenemos tiempo para poder meditar la palabra de Dios, si es posible compartir la palabra de Dios. Tal vez es cierto que no podemos relacionarnos de una manera presencial con otra persona, pero sí lo podemos hacer por teléfono, por mensaje. Y nosotros hemos visto diferentes medios para poder hablar de la palabra. Y entonces uno es conducir a las personas a Cristo, alabar a Dios, dar su ofrenda, ¿no? Dar su ofrenda de una manera voluntaria y también llevar una vida piadosa. Llevar una vida piadosa, y hay otros más, que eso debe de nacer de una manera natural, ¿no? De un hijo de Dios. Dice, la palabra dice, creciendo en el conocimiento de Dios. ¿Cómo uno se ve que está creciendo en el conocimiento de Dios? ¿Esto qué cosa incluye? Incluye un amor a la palabra de Dios. No tan solamente es leer por leer la palabra de Dios, sino sentir ese deseo, ¿no? Sentir un amor por lo que Dios nos ha escrito en su palabra. ¿Qué más incluye? Incluye una obediencia cada vez más perfecta, cada vez más obedecer a lo que Dios nos dice. Vayámonos y le voy a pedir en que vamos a leer Primera de Juan capítulo 2. A ver, Primera de Juan capítulo 2, aquí lo tengo anotado, del versículo 3 hasta el versículo 5. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo lo conozco, y no guarda sus mandamientos, tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en
En este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. Y el que sigue el versículo 6 dice, el que dice que permanece en Él, debe andar, dice, como Él anduvo. Jesucristo es nuestro ejemplo y Él nos ha dejado pisadas para que nosotros podamos seguir. ¿Qué más incluye? A ver, ¿qué más incluye en el crecimiento, en el conocimiento de Dios? Incluye un fundamento doctrinal sólido. Ahora, en estos tiempos, por el WhatsApp, por el Facebook, por diferentes medios, están hablando de, ¿cómo le puedo decir? De que toman la palabra, toman a Dios diciendo palabras que no están escritas en la palabra de Dios, y debemos de tener cuidado de no dejarnos llevar por eso. Este día sábado me llegó un WhatsApp en donde me decían de que no salga este martes 21 a la calle, porque dice que va a venir un humo y que va a matar a las personas que están afuera. Y esta persona es una niña que dice que Dios se le ha revelado a ella, que ella dice que fue llevada hasta el cielo y que Dios le dijo esas palabras y que le dijo que comunicara a otras personas. Y no le voy a mentir, hay creyentes en que todavía se dejan llevar por palabras que no están escritas en la palabra de Dios. ¿Qué más incluye? Incluye una fe de alcance cada vez mejor. De cada día más debemos de confiar más en Dios. Cada día más debemos de tener más fe. Versículo 11. Fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Dice fortalecidos con poder. ¿Qué poder podemos decir nosotros? Ese poder espiritual de todo cristiano que se somete a la palabra de Dios y al Espíritu Santo. En Efesios 5, 18 dice la palabra del Señor: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sé lleno de, que dice, sé llenos del Espíritu Santo. En otro versículo también que podemos ver, en donde la palabra de Dios dice que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino que nos ha dado un espíritu de amor, de poder y de dominio propio. Entonces debemos de ser llenos cada día más del Espíritu Santo. ¿Y cómo lo tenemos? Si seguimos leyendo en Efesios 5, 19 hasta el 20, dice: hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo lo hacemos? Hablando entre nosotros con salmos, cantos, con himnos espirituales, ¿no? Ahí donde el Espíritu Santo se llena más. Llenamos al Espíritu Santo en nuestra vida. Vayámonos a Colosenses a ver. Nos quedamos en Colosenses 11, ¿no? Fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia, dice, conforme a la potencia de su gloria. ¿Para qué nos fortalecemos? ¿Para qué tener ese poder? ¿Para qué? Para tener, dice la palabra de Dios, paciencia y longanimidad.
¿Qué es longanimidad? Longanimidad es fortaleza de ánimo. Se refiere a la actitud que el creyente debe tener, a la conducta que uno debe tener durante las pruebas. Hoy en estos momentos estamos pasando por momentos difíciles. Parecemos que estamos presos en nuestros mismos hogares, pero hay temor, hermanos. Hay temor en ser contagiados. Por eso es que nos ponemos nuestras mascarillas, nos ponemos a veces guantes, estamos lavando la mano durante 20 segundos, ¿no? Cada vez que nos lavamos, porque hay temor, hermanos. Yo, hermanos, confío en Dios. Yo tengo fe en Dios, pero no lo voy a mentir. También hay temor, pero ese temor está debajo del gozo. Primero yo cada día tengo gozo en el Señor, y venga lo que venga, ese gozo no va a menguar, pero no le voy a mentir que ahí también el temor está por debajo, pero hay un temor, sí, en ser contagiados. Por eso, para eso tenemos que prevenir. Versículo 12. Ya estamos acabando, hermano, ¿ya? A ver qué dice. Con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo actos para participar de la herencia de los santos en luz. Dice que nos hizo actos. Dios nos califica a través de la obra redentora de su Hijo Jesucristo. Y Dios, hermanos, nos ve como actos. ¿Actos para qué, hermanos? Actos para participar de la herencia divina en el reino de Dios. Si algún día a un hijo de Dios o una hija de Dios nos pasa algo, sabemos dónde nos vamos. Sabemos con quién nos vamos a encontrar. Y sabemos, hermanos, lo que nos espera arriba, junto a nuestro Dios. Vayamos a leer Romanos 8:17. A ver, ¿qué dice la palabra de Dios en Romanos 8:17? Hay mucho que hablar, hay mucho para poder buscar versículos, pero el tiempo, hermanos, es corto. Dice Romanos capítulo 8, versículo 17. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Hagamos que este cuerpo corrupto un día se va a vestir de incorruptible. Habla también en que la vida de un creyente, hermanos, mientras estemos aquí, no es fácil, hermanos. Es fácil vivir, de ser ejemplos de hijo de Dios, pero es lo que todo hijo de Dios lucha cada día para poder agradar a nuestro Dios. Pero sí tenemos una promesa, tenemos una herencia en el cielo, y que un día lo vamos a poseer. Versículo 13 dice, el cual nos ha librado, Colosenses 1:13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Acá nos habla de la obra redentora de Cristo, y nosotros debemos de conocerlo de una manera clara, transparente. Acuérdense que nosotros, nuestra denominación se llama Iglesia Bíblica Bautista Jesús Redentor, ¿no? ¿Y por qué Jesús Redentor? Veamos aquí lo que la palabra nos dice en el versículo 13 que hemos leído, que nos ha librado del reino de Satanás, donde hay engaño y maldad. Satanás es un engañador y todo lo que hace es malo. Y Cristo dice que nos ha trasladado o nos ha llevado
al reino de Jesucristo, un reino de amor. Efesios 5:8 dice la palabra del Señor: porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora soy luz en el Señor. Andad, que dice, andad como hijos de luz. Vemos cómo Dios nos sacó de las tinieblas y nos llevó a la luz, o nos trasladó a la luz. El versículo 14: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecado. Cristo nos libertó de la esclavitud y del pecado por su sangre derramada en la cruz para perdón de pecados. Jesús nos libera del castigo y de la ira de Dios. Dios, hermanos, nos hizo justos y no tenemos ya más condenación, ya no tenemos castigo. Si antes éramos enemigos de Dios, antes de aceptar a Cristo, ahora somos amigos de Dios. Antes, si la paga del pecado era muerte, ahora no. Nosotros ya no nos merecemos la muerte, sino nos merecemos la dávida de Dios, ese regalo que Dios da, la gracia de Dios. Y vamos a leer un último versículo, 2 Corintios 5:21. A ver, 2 Corintios 5:21 dice la palabra del Señor: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Dice que nosotros fuimos hechos justicia, pero todo por la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Amados hermanos, gracias le doy, y vamos a culminar esta meditación orando a Dios, agradeciendo a Dios por lo que Él hace para con nosotros. Oremos. Señor mi Dios, Padre, en que estás en los cielos, Señor. Agradecido estamos, Señor mi Dios, por lo que tú eres, Señor mi Dios. Un Dios de amor, Padre Santo. Un Dios en el cual tú nos demuestras, Señor mi Dios, cada día tu misericordia, Señor mi Dios. Y tú quieres, Señor, en que nosotros, tus hijos, Señor mi Dios, podamos conocerte, Señor mi Dios, cada día más, Padre Santo. En que nosotros podamos conocer tu voluntad, Señor mi Dios, dice la palabra de Dios, en toda sabiduría e inteligencia espiritual, Señor mi Dios. Y tú lo haces, Padre Santo, para que nosotros podamos andar como dignos del Señor, Señor. Y que debemos, y por eso, Señor, te agradecemos, Padre Santo, porque tú también quieres, Señor, que llevemos frutos, Padre, en toda buena obra, Señor mi Dios. Y así, Padre, oro por cada uno de mis hermanos, Señor mi Dios, en Cristo Jesús, quienes estamos, los que están en casa, Señor mi Dios, bendice, Señor, su vida, Señor espiritual, Padre Santo, bendice sus mesas, Señor mi Dios. Te pido, Señor, en que le sigas dando salud, Padre Santo, danos consuelo, Señor mi Dios, y ayúdanos a pasar este tiempo, Señor mi Dios, en que está pasando este mundo, Señor mi Dios. Oro también por los incrédulos, Señor mi Dios, de que no te conocen, Padre Santo, y que ellos, Padre Santo, puedan escuchar de ti, Señor mi Dios, y solamente van a escucharlo cuando un hijo o una hija de Dios hable tu palabra, Señor. Danos, Señor, esa fuerza, danos, Señor, esa valentía para poder hacerlo, Señor mi Dios,
Y gracias, Padre, te doy por la obra redentora de tu Hijo amado Jesús, Señor mi Dios. Y ya, Padre, no somos enemigos tuyos, Señor mi Dios. Sé que, Señor, ahora tú nos ves como justos, Padre Santo. Y así, Señor, oro y te doy las gracias en el nombre bendito de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Gracias, hermanos.